Bienvenidos, estimados participantes, al curso de Microsoft Excel para ingenieros. En esta oportunidad vamos a trabajar nuestra sesión número 3, que corresponde a la parte de modificación y actualización de una tabla dinámica del módulo número 3 correspondiente a tablas dinámicas. Vamos a ver entonces la parte teórica de nuestra sesión número 3. Lo que corresponde en este momento es a la modificación y actualización de nuestra tabla dinámica. ¿Para qué se refiere o de qué manera se refiere la actualización? En algunos casos nosotros, por ejemplo, luego de haber hecho la tabla dinámica, necesitamos que esa tabla dinámica se actualice. Es decir, ojo aquí, no es que la tabla dinámica se actualice de manera automática. Aquí hay que tener cuidado. Existen dos formas de configuración. Uno que se actualice de manera automática y el otro que se actualice de manera manual. Vamos a ver en la parte práctica cuándo y de qué manera realizarlo uno a uno, las dos opciones que tendríamos que configurar dentro del Excel. ¿Para qué y de qué manera nos ayuda? ¿Para qué y de qué manera nos ayuda? Si se hacen cambios a los datos de origen en los que se basa una tabla dinámica, la tabla, tal y como lo acabo de explicar, no se actualiza de manera automática. Al contrario, se tiene que actualizar la tabla dinámica manualmente en cualquier momento que se cambien sus datos de fuentes subyacentes. Significa de la fuente de datos de donde yo estoy trayendo la información. Al hacer un cambio, los datos del origen de la tabla, y dése cuenta que estoy modificando los boletos en el número 1 y luego tendremos que modificar la tabla, que también voy a indicar los pasos. Luego nos vamos a la parte de la tabla, que esto lo voy a explicar en la parte práctica, pero tengo que colocarlo aquí en la parte teórica con la finalidad de poder indicarte pasito por paso qué es lo que debemos hacer. Me voy a la tabla dinámica. Hago clic en cualquier celda dentro de la tabla dinámica, hacer clic en la pestaña que dice ahí en la parte superior analizar, luego hacer clic en el botón que dice actualizar. También funciona con la parte que corresponde al atajo Alt más F5. Le corresponde o lo indico o se denomina, depende cómo lo veas tú, es una tecla de acceso rápido o una tecla caliente o un hotkeys. Se le dice al Alt F5, ¿ya? Al conjunto de teclas Alt más F5 se le dice tecla de acceso rápido. Y eso es lo que me va a permitir a mí actualizar la tabla de manera dinámica. Lo otro, aquí sí corresponde a lo siguiente. Si existen dos pasos para poder actualizar mi tabla de manera manual y de manera automática. Primero tenemos que hacer clic dentro de la tabla. Sabido es para que me pueda aparecer las opciones de la tabla dinámica, luego hacer clic en la parte de opciones y luego me aparece un nuevo cuadro en donde me va a tener que configurar la tabla para actualizarse al abrir el archivo. Ojo aquí, al abrir el archivo, cada vez que cambien los datos se tiene que configurar de la siguiente manera. Ahí está, miren la parte de dar la opción de datos y luego dice actualizar al abrir el archivo. Por ejemplo, cuando yo actualice los datos y cada vez que cargue el archivo nuevamente se va a actualizar de manera automática. Ahora dice aquí, ahora cualquier tabla dinámica en el libro de trabajo se actualizará de manera automática cada vez que se abra el archivo. Entonces, sin más preámbulos, como siempre digo, manos a la obra y nos vamos a la parte práctica, estimados participantes del curso de Microsoft Excel para ingenieros. Entonces, manos a la obra, estimados amigos. Bienvenidos, estimados participantes del curso de Microsoft Excel para ingenieros en nuestra sesión número 3 correspondiente a la modificación y actualización de tablas dinámicas del módulo número 3 correspondiente al tratamiento de tablas dinámicas. Veamos acá. El archivo que voy a trabajar es el archivo que se te está proporcionando clase a clase mediante la institución Academy. Nos vamos acá, le digo abrir, le digo examinar. Luego de examinar voy a trabajar lo siguiente. Me voy al módulo número 3, me voy a modificación y actualización de datos, me voy acá a archivos usados y le digo voy acá
Vamos trabajando con la tabla dinámica número 3. Ya está. Veamos lo siguiente. Supongamos que en la parte de aquí yo quiero trabajar una tabla dinámica. Hacemos acá, le digo insertar y le digo lo siguiente, tabla dinámica. Bueno, ya sabemos que cómo trabajarlo, ¿no? Aceptamos de frente. Le digo acá departamento, acá le digo cargo y acá le digo los siguientes sueldos. Ahí está. Ojo acá, si te has percatado aquí, vamos a ponerle aquí el símbolo de configuración. Me voy acá a la parte de formato del número, contabilidad soles, aceptamos. Veamos lo siguiente. ¿Qué hacer en la parte de acá si cambia algún dato? Mira acá, me voy a la parte de tablas dinámicas. Voy a insertarle de repente aquí, mira, esto de acá de repente son, vamos a ponerle a estos datos de aquí, voy a ponerle de repente 8500, a esto de acá de repente 9600, a esto de acá de repente 1980, a este de acá 6450, bueno ahí está en euros, ¿no? Lo cambio, lo selecciono todo esto y le pongo acá contabilidad en moneda de soles, ya está. Me regreso a mi hoja 1 y si te has percatado, mira, en administración, administrativo, mira acá, me voy a tabla dinámica, administración, administrativo, mira acá, administración, aquí mira, si te has percatado dice 9600, administración, administrativo dice 9600, administración, administrativo dice 781, vamos a ponerle acá 14500, ya está. Regreso a mi hoja 1, que es la parte de la tabla, date cuenta que no se ha actualizado, mira, administración administrativo sigue estando 3215 por más que yo en la parte de aquí lo modifique, mira, administración administrativo, vamos a ponerle acá 6450, debería actualizarse acá. Si no lo va a actualizar porque la manera para actualizar lo tienes que encontrar aquí, mira, te vas a la parte de analizar, dentro de analizar, luego te vas a la parte donde dice actualizar, hay una opción ahí y le dices actualizar todo o actualizar simplemente ese campo. Le digo actualizar todo, hacemos ahí un clic, actualizar todo y automáticamente coge los valores actuales que se han cambiado. Lo voy a repetir nuevamente, me voy acá a tablas dinámicas, voy a ponerle acá de repente 25.600, acá le digo de repente 8.900, ahí está. Luego me voy a la hoja 1, voy a ponerle acá actualizando datos, ¿ya? Ya. ¿Recuerdas que te dije un atajo con Alt más la tecla F5? Mira, observa y automáticamente se actualiza ya. Sin necesidad de ir a donde, a la parte de analizar y actualizar y simplemente, mira, automáticamente, si te das cuenta ahí, mira, actualizar solamente uno es Alt más F5. Actualizar es Alt más F5 y actualizar todo es Control más Alt más F5, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si yo necesito cambiar los datos? Mira lo siguiente, me voy a la parte de tablas dinámicas, voy a agregarle más datos, ya voy a copiar y pegar esta parte de acá, mira, aunque los códigos que ahí voy a poder cambiarle, mira, Control C, me voy acá abajito, Control V, ya, y luego este de acá lo arrastro para que puedas tener más información. Ahora lo siguiente, me dicen que los datos han cambiado, es decir, la data ha cambiado. Esto no va a funcionar con esto, mira, es decir, esta parte de aquí, lo que acabo de hacer no va a funcionar con esta parte de acá. Por más que yo le dé Alt más F5, mira, que lo siguiente, no va a cambiar, porque lo que está cambiando es la data. Y para cambiar la data tienes que irte acá, mira, es decir, el Alt más F5 lo que hace es actualizar la información nueva. Pero si quisieras aquí actualizarlo, el origen de datos, tienes que irte a la parte de acá de analizar y acá dice cambiar origen y acá dice cambiar origen. Es decir, volver a cambiar el origen de datos de la tabla. Te vas aquí y lo siguiente, mira, solamente está hasta esta parte. ¿Qué debes hacer acá? Volver a seleccionar el rango nuevo para que se actualice. Mira. Ahí está. Luego le dices aceptar y ya se actualizó de acuerdo al nuevo origen. Lo vuelvo a repetir. Me voy a la parte de tablas dinámicas. Voy a copiar nuevamente.
selecciono esta parte de acá, control C, me voy acá abajito y lo pego. Pero ya sabes que los datos de aquí deben cambiarse, pues no los códigos, para que no se repita, ¿ya? Una vez que ya cambió, si quieres actualizar los datos, mira bien lo siguiente, te vas acá, luego te vas a analizar, luego te vas a cambiar origen, luego dices cambiar origen de datos y date cuenta que solamente está hasta la fila número 43, que es el dato número 32 de acá. ¿Qué debo hacer? Volverlo a seleccionar todos los datos hasta el último dato que se tiene hasta la fila número 75 y dato 64. Aceptas y date cuenta que se ha cambiado. Mira. ¿Ya? Una cosa es actualizar lo que es la información y la otra cosa es cambiar el origen de datos. Es decir, esta parte de acá es actualización y esta parte de acá es modificación de los datos. Ahora, lo que vimos en la parte teórica, vamos a ver que cada vez que se actualice, mira, cada vez que se abre el archivo se debe actualizar la tabla dinámica. Me voy a la parte de tabla dinámica y lo preparo en la parte de opciones, preparo a mi tabla dinámica para que cada vez que se abre el archivo se actualice. Me voy a la parte de opciones y dentro de opciones me voy a la parte de datos y aquí debo activar la opción que dice actualizar al abrir el archivo. ¿Qué significa esta parte de acá? Que los datos de la tabla dinámica pues se actualicen cuando se abre el archivo. Ya, actualizar el archivo, mira acá, al abrir el archivo. Acá dice actualizar al abrir el archivo. ¿Aceptamos? Veamos lo siguiente, mira, me voy a la parte de tablas dinámicas. Voy a cambiarle de acá, de repente en marketing le pongo 57.500. Bueno, supongamos que gana más, ¿ya? En marketing digo 57.500, ¿ya? Ahí está. En todos los marketing va a ser 57.500. ¿Ya? Lo guardo, mira. Y en la parte de actualizando datos, mira, no hay nada, mira. Marketing sigue estando el 2800. Ahora, ¿qué voy a hacer? Mira, date cuenta que mi tabla dinámica está configurada. Si no lo voy a hacer en la parte de acá, que lo puedo hacer, pero quiero explicarte de cómo ha sido configurada esta parte de acá. Es decir, cuando yo lo guarde y lo cierre y lo vuelvo a abrir el archivo, debería actualizarse la parte de acá. Que lo vuelvo a repetir, lo puedes hacer de acá, pero en este caso yo quiero guardar y cerrar. Lo guardo, archivo cerrar. No te olvides de guardarlo con otro nombre. Ya está, dices guión abajo, solución. Y mira, lo voy a archivo cerrar y lo voy a abrir. Mira, archivo, le digo abrir. Aquí dice solución, ¿no? Clic acá y vas a ver que la tabla dinámica se actualizó, mira, automáticamente. Es decir, existen acá de dos maneras. Yo te recomiendo que lo dejes ahí, ¿eh? Te recomiendo que lo dejes acá. En opciones, te recomiendo que en la parte de datos lo dejes acá. ¿Por qué? Porque cada vez que abres el archivo lo va a actualizar. Así no haya sufrido ningún cambio, pero va a actualizar los datos, ¿no? De repente por A o B agregaste algo aquí, cambiaste algo por aquí de repente. Agregaste algo o cambiaste algo y cada vez que guardas, cierras y lo vuelves a abrir, pues automáticamente se tiene que actualizar esta data de acá. Y si no, la otra forma es que cada vez que haces algún cambio, pues actualiza los datos. O cada vez que has cambiado el origen, pues en la parte de acá le puedes cambiar el origen o actualizar ese origen de datos. ¿Sí? Bueno, eso ha sido todo lo referente a nuestra sesión número 3 de actualización y modificación de los datos de una tabla dinámica. Nos vemos en un próximo video, estimados amigos. Hasta pronto.